Amigos, regresamos a Argumentos. Estamos en vivo a través de la señal de Globovisión. De inmediato recibimos a nuestro invitado, el doctor en Ciencias Políticas, Carlos Raúl Hernández, me acompaña para analizar el panorama geopolítico. Buenas tardes, Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, como siempre, hay mucho que analizar, mucho de lo que conversar y en otras ediciones de Argumentos hemos estado hablando sobre la llegada de cambios en el panorama, en la dinámica geopolítica, el avance de China como una de las grandes potencias del mundo, incluso ya por encima de Estados Unidos, aseguran algunos que ya pues esa dinámica, además de relaciones de la América Latina, pues cambió y que ahora es China el primer aliado y socio comercial que tiene América Latina. Desde la mirada de Estados Unidos, ¿cómo queda ante todos estos cambios que se están produciendo en la región y qué significa además para nuestro país que el presidente Nicolás Maduro llegara a estos acuerdos con la República Popular de China? Hemos escuchado a algunos analistas que dicen esto es más de lo mismo, nuevamente llega el presidente de Venezuela anunciando acuerdos, sin embargo necesitamos que nada se de den más de lo mismo. pasos importantes, pero aseguraba el presidente Maduro que se trata de un acuerdo histórico. Bueno, yo creo que es muy bueno lo que está ocurriendo. Una vez hablamos aquí, por cierto, comentábamos que los Estados Unidos no iban a dejar de presionar y de maltratar a Venezuela hasta que el gobierno no diera un paso hacia los BRIC, o sea, hacia el nuevo bloque de poder. Bueno, efectivamente ocurrió así. Maduro, al fin, después de año y medio de mamadera de gallo con el diálogo, o 2 años, bueno, decidió dar el paso e ir a China, ¿no? Además, yo creo que el viaje es esencial para Venezuela, porque quienes tengan en la cabeza la idea de que los BRIC son una especie de mamá que le va a regalar dinero a países, y no solo hablo de Venezuela, de muchos países que han fracasado en la conducción económica, caso de Argentina, caso de varios, ¿no? Que si están creyendo que eso va a ser una especie de mamá blanda y cariñosa que les va a seguir financiando la irresponsabilidad administrativa, pues sería mejor que se bajaran de esa nube. Porque los países que dirigen el BRIC, principalmente Brasil, Rusia, China, India, están ahí porque desde los años 80 iniciaron un proceso de apertura económica, de transformación hacia economías de mercado, empezando por China, que definió Deng Xiaoping el socialismo de mercado. Bueno, y entonces de ser unos países miserables hace 40 años, yo recuerdo que un ciudadano chino vivía de 200 gramos de maíz al día, de arroz al día. Países miserables donde la gente estaba muy por debajo de cualquier categoría de medición de la pobreza. Bueno, imagínate lo que ha pasado en China y la India, que hoy están entre las 2 grandes potencias mundiales porque hicieron las reformas de mercado. Mientras países pobres diablos, como por ejemplo Argentina, se dedicaron a luchar contra el neoliberalismo, contra la dependencia neocolonial y toda esa tontería. Y pasaron de ser una gran potencia de Sudamérica. Y ahora somos esos países, que son varios, no es uno solo, bueno, somos unos países pobres diablos, miserables y mendigos. Bueno, entonces resulta que quien crea que esas 4 naciones, esas 4 potencias, que son más, pero esas 4 potencias principales, van a financiar la irresponsabilidad y el derroche de algunos gobiernos, están equivocados. Además, pusieron presidenta del Banco de los BRIC, nada menos que a una ultra tecnócrata, que es Dilma Rousseff. Con quien también Maduro se reunió. Tan respetable, tan digna, tan excelente, además, aparte de que fue jefa de un movimiento revolucionario clandestino, que fue Bar Palmares, pero después se reconvirtió en una técnica y una política. Bueno, que a ella la destituyeron por maldad, por tratar de golpear al PT, su partido, por Lula, pero nadie fue capaz de acusarla ni de haberse robado un caramelo. Nada, nunca. Bueno, entonces ponen como jefa a esa señora tan fregada para que precisamente controle las finanzas de los BRIC. Además, yo creo que los BRIC van a jugar el papel del Fondo Monetario Internacional antes. O sea, es el Fondo Monetario Internacional de la otra parte
del bloque de poder. Del otro eje. Sí, Pero ahora, ¿cómo quedan entonces estas relaciones de Estados Unidos con Venezuela? Pues también se rumorea que se podrían reanudar, pero ¿qué peso tiene para el presidente Nicolás Maduro en estos momentos sus relaciones con Estados Unidos cuando él está buscando pues bueno, pero es que ese nuevo escenario, lo que esa te decía, nueva es decir, eje de poder? los chinos, perdón, los americanos perdieron el tiempo aprobando políticas fracasadas como las sanciones y la hostilidad hacia Venezuela, en vez de aprovechar que Maduro estaba dando señas de apertura, bueno, para abrazarlo y tratar de incorporarlo. No, ellos jugaron a la niña malcriada, o sea, le mataba los ojos, le sacaba la lengua, bueno, hasta que el señor se cansó y fue a buscar donde lo estaban esperando, además. Ahora, eso sí, como te decía, yo sé que en el gobierno, dentro del PSV, hay unas tendencias sumamente retrógradas, anticuadas del pasado, hay mucho anacronismo y el país necesita que en el PSV triunfe una tendencia modernizadora. Porque si no, el país no va a despegar. Mientras haya una cantidad de idiotas diciendo que si el neoliberalismo, que si las empresas del Estado, el país no va a progresar. Si tenemos 1000 empresas del Estado que son pérdida para el presupuesto nacional, que son recursos que se pierden, que no producen nada. Imagínate esas empresas de Guayana, que eran un símbolo, un mito del nacionalismo económico venezolano. Bueno, ¿dónde está? ¿PDVSA qué es? Entonces, mientras siga esa bochornosa ideología del nacionalismo malentendido, que lo que hace es producir miseria, derroche, despilfarro de los recursos que no van a la educación, sino que van a financiar esas empresas podridas, pues los chinos, ni los marcianos, ni los venusinos van a conceder una gota de financiamiento para Venezuela. Ahora, el año pasado se decía que Maduro estaba haciendo un giro importante de apertura económica, pero luego esto se estancó. ¿Qué pasó allí? Es que el gobierno comenzó y tuvo unos éxitos notables. Eso lo comentamos en este programa. Recuerdo que se crearon hasta 8 millones de empleos de emprendedores, de microempresarios. Pero después se trancó el serrucho, entre otras cosas por las presiones internas del sector más retrógrado, del PSV, porque empezaron a hablar de neoliberalismo. Yo veo unos idiotas que acusan al gobierno de neoliberal, imagínate tú. Y me recuerda que a Deng Xiaoping, cuando inició las reformas económicas chinas, hubo un grupo de economistas que lo llamaban neoliberal. A Deng Xiaoping, un veterano de todos los heroísmos de la Revolución China, que estuvo a punto de que lo fusilaran no sé cuántas veces. Y entonces a Deng Xiaoping lo acusaban cuando él propuso en el Comité Central que se permitiera la creación de mercados campesinos para que los campesinos llevaran sus productos y los vendieran. No como practicaba el Partido Comunista, que les expropiaba la cosecha y les pagaba una miseria. No, vamos a dejar que los campesinos lleven sus cosechas y las vendan. Bueno, eso produjo en un año, ese experimento produjo en un año un crecimiento del 300% de la economía agrícola. Pero entonces, cuando para Deng Xiaoping aprobar esa política, hubo una reunión dramática del Comité Central del Partido Comunista Chino, en la que se estaba jugando el fusilamiento de Deng Xiaoping, porque por traición, prácticamente. Sí, porque decían, si pierdes la votación en el Comité Central vas preso y te van a fusilar, porque lo que se llamaba la Banda de los Cuatro, dirigida por la viuda de Mao, quería mantenerse en el pasado reaccionario, estatista, comunista, ¿no? Bueno, y entonces, ¿sabes lo que el señor inventó? Dijo, así es la cosa. Bueno, imagínate tú el grado de tensión que se vivía en esos momentos. Entonces mandó a hacer unos videos sobre las hambrunas en el norte de China. Mandó unos equipos hicieran películas de eso, ¿no? Bueno, hubo casos dramáticos. Hay un libro que se llama Lápida, que sí, se llama Tombstone, sí, Lápida, de un periodista chino que vivía en Hong Kong, que escribió que la hambruna llegó más o menos a unos 70 millones de muertos y que era tan grave